Bienvenidos amigos a su tema de formación católica. Todos los lunes a través de este canal de YouTube, Padre José Antonio Román Baena, todos los lunes son días de formación católica. Estos temas son para que nos formemos más en la fe. Hay muchos católicos que sí dicen que creen en Dios, que han hecho su primera comunión, su confirmación, que están casados por la iglesia, pero les falta mucha formación, porque algunas cosas las desconocían. ¿Y cómo me doy cuenta yo de esto? Porque ustedes mismos, a través de los comentarios o a través del WhatsApp a mi celular del canal, me escriben: Padre, yo no sabía esto, ahora ya lo sé. O Padre, yo tenía duda en esto, ahora ya me quedó claro. Incluso muchos de ustedes me escriben a través del WhatsApp y me piden: Padre, yo tengo duda en este tema, ¿podría aclararlo? O fíjese que pasaron los hermanos protestantes a mi casa y medio me confundieron con esto. ¿Me puede aclarar? Y entonces recibo sus mensajes y poco a poco vamos tocando estos temas. Temas que ustedes, si ya los han ido viendo, saben que todos los lunes anteriores hemos visto temas de la Virgen María, hemos visto temas de misas gregorianas, de cremar o incinerar, de si tatuarse es malo o no, de si por qué me puedo casar o no me puedo casar con una persona que es separado, protestante, y muchos temas más. Todos son de formación católica. Y hoy voy a responder a una pregunta que me pidieron que aclarara. Una persona me escribió al WhatsApp y me dijo: Padre, pasaron los hermanos separados a mi casa, los protestantes, tocaron la puerta y me confundieron porque me decían que María no tiene ningún poder para interceder. Ellos me decían que el único con el que tenemos que ir nosotros es con Jesucristo. Decían: el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Incluso me dijo, y hasta me leyeron un texto bíblico, Padre, en la Biblia, y ciertamente decía eso, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso me quedó duda. Y le pregunto a usted, Padre Toño, ¿la Virgen María puede interceder? ¿Los santos interceden? ¿Los santos ayudan? ¿O tenemos que irnos directamente con Jesucristo? Bueno, pues vamos a responder eso. Y para eso vamos a responder con la Biblia. Así como a ti te leyeron ese texto los hermanos separados en la Biblia, pues yo hoy también te voy a leer un texto en la Biblia para responder tus dudas. Y ese texto está en el Evangelio de Juan. Vamos a leer ahorita un pasaje que es muy conocido acerca de las bodas de Caná. Seguramente lo ubicas, lo has escuchado o lo has leído. Ahí vamos a dar respuestas si la Virgen puede interceder, nos puede ayudar sí o no, o tenemos que ir directamente con Jesucristo. Voy a leer, ¿sí? Estamos ubicados en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Capítulo 2, versículo del 1 al 12. Póngame atención. Si tiene su Biblia a la mano, lo invito a que lo busque para que vea que no le estoy mintiendo. Y si no tiene Biblia a la mano, entonces ponga atención. Y ya cuando tenga Biblia después, corrobora, confronta y se da cuenta que es verdad. Primero voy a leer el texto sagrado. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinados a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo:
Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando han bebido bien todos, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este texto que les acabo de leer, vamos a responder si la Virgen María puede interceder o no, si los santos nos ayudan a interceder o no. Y bueno, primero que nada vamos a ir analizando poco a poquito, detalle a detalle, lo que dice este texto. Nos está hablando de una boda, ¿sí? Y dice que en esa boda está Jesús, está María, la Virgen, y están los discípulos. Fueron invitados. Primer punto. Hay que tener en cuenta que según el contexto histórico de aquel tiempo, las mujeres no tenían autoridad. Una mujer no podía incluso ni enseñar. Esto era impensable. Todos los maestros, los grandes doctos, los grandes sabiondos, los que tienen grande sabiduría eran varones, eran hombres. Las mujeres no. Por eso vean que Jesús, en un milagro, Jesús, cuando se da cuenta que una mujer, dice viuda, iba a enterrar a su hijo, es decir, Jesús detiene, cuando iban a enterrar al niño, al hijo, detiene esa procesión, resucita al hijo de la mujer y se lo entrega. ¿Por qué razón hizo Jesús eso? Porque Jesús sabía que la mujer es viuda, es decir, ya no tenía esposo, que su hijo se le había muerto, y entonces esa mujer, al no tener esposo y no tener hijo, es decir, al no tener una figura de hombre, pues ya no tenía ningún valor. Por eso Jesús le regresa el hombre, el hijo, a la mamá, y de ese modo entonces la mujer sigue teniendo valor. Por eso en aquel tiempo la mujer no tenía valor. Los que valían eran los hombres. Pero qué curioso, vean qué curioso. Vamos a empezar a analizar el texto. Dice, en aquel tiempo Jesús fue invitado con su mamá y sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús dijo, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la madre de Jesús dijo, la madre de Jesús está enseñando, está hablando. Pero ¿cómo una mujer judía va a hablar si en aquel tiempo las mujeres judías no tenían autoridad, no valían? ¿Cómo es posible que María, la madre de Jesús, dijo, hable, enseñe? ¿Y qué dijo la Virgen? ¿Qué está enseñando? ¿Qué está diciendo? Dijo, no tienen vino. No tienen vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿A quién le dijo eso? A Jesús. Es decir, Jesús escucha a una mujer que es su mamá a enseñar, está dando una orden, está enseñando, la escucha. No tienen vino. Pero vean qué interesante. Resulta que en la boda está Jesús, están los discípulos y está María en esa boda. Y entonces dice, 3 días después se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también con sus discípulos. Y como faltaba el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Por qué? Porque ¿a quién fueron a decirle que se había acabado el vino? ¿A Jesús? ¿A María? ¿O a los discípulos? Están los tres. Los sirvientes, ¿a quién le dijeron? A María. Porque María es la que habla, María es la que dice. ¿Cómo es posible que la Virgen María haya dicho que no hay vino? Porque le dijeron. Ahora la pregunta es, ¿y por qué entonces los sirvientes, los que estaban ahí sirviendo, no se fueron directamente con Jesús? ¿Y por qué no le dijeron a Jesús, oye Jesús, ya no hay vino? ¿Por qué le dicen a su madre, a la mamá? Ese es el primer punto que hay que analizar. Los discípulos van con la mamá.
y le dicen, ya no hay vino. Y entonces la mamá, María, la Virgen, le dice a su hijo, ya no hay vino. Aquí hay algo interesante, que la primera, fíjate, la primera que intercede, es decir, que le pide a su hijo Jesús, que le avisa que ya no hay vino, que después le va a pedir el milagro, es María, es la Virgen. Por eso, aunque el milagro lo vamos a ver más adelante, aunque el milagro lo va a hacer Jesús, porque Él es el único que hace milagros, Jesús, pero la que intercede, es decir, la que ayuda o la que le está pidiendo el favor es la Virgen, María. Y por eso los discípulos van con María y le dicen, ya no hay vino. Y luego María le dice a su hijo, se acabó el vino. Entonces continuamos en este análisis interesante del texto. Y dice, como faltaba el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿A quién le dijo? A su hijo. Y Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Analizamos esto otra vez. Vean qué interesante. Primero, ¿Jesús se enojó o no se enojó? ¿Jesús regañó a su mamá? No, no la regañó. Aquí algo interesante. Si Jesús se hubiera enojado, que primero fueron con su mamá y después con él, entonces Jesús, yo me imagino que por lógica hubiera dicho, pues no voy a hacer ningún milagro, de puro coraje, para que se enteren que primero tienen que venir conmigo, no les voy a hacer ningún milagro. Ahí ustedes vean cómo se las arreglan. Yo así me imagino a Jesús. Si él se hubiera enojado, que primero fueron con su mamá y después con él, entonces Jesús hubiera dicho, pues no hago ningún milagro. Ahí ustedes vean cómo le hacen. Pero Jesús no fue así, no. Le dijo, mujer, ¿qué tenemos tú y yo? Ahí está. ¿Qué tenemos que ver tú y yo? Tú y yo. No está diciendo, y yo qué tengo que ver. Es decir, Jesús no nada más se toma en cuenta a él, porque él no dice, ¿y qué tengo que ver yo? Dice, ¿y qué tenemos que ver tú y yo? Es decir, la Virgen María y Jesús. Y entonces allí, la Virgen le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Es decir, la Virgen María está intercediendo. La Virgen María está pidiéndole a su hijo que no hay vino. Pero al final el que va a hacer el milagro es su hijo, Jesucristo. Por eso la Virgen le dice, hagan todo lo que Él les diga. ¿Y qué hicieron? La otra parte de la historia del Evangelio de hoy. ¿Qué hicieron los sirvientes? Llenaron las tinajas de agua, ¿sí? Hasta dice que cada una era de 100 litros más o menos, cada una. Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua y después Jesús hizo el milagro. Transformó el agua de esas tinajas en vino. Ojo, no las transformó la Virgen. El que hizo el milagro es Jesús. El que transformó el agua en vino es Jesús. Pero la que le pidió a su hijo que hiciera el favor del milagro fue María, la Virgen. Y entonces dice, así manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Es decir, que antes no creían sus discípulos, ¿o cómo? Fíjense, que cuando los discípulos vieron, los discípulos que estaban allí, cuando los discípulos vieron que María la Virgen pidió el favor y que Jesús hizo el milagro porque su mamá le estaba pidiendo, los discípulos creyeron en Jesús con más fuerza y creyeron en María con más fuerza también. Entonces, esta persona me preguntaba, Padre, ¿la Virgen María puede interceder? Porque los protestantes me dijeron que no. Y ellos hasta me leyeron ahí que el único intercesor o mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pues ahora respóndeles con este texto. Y vamos a ver que sí puede. La Virgen María puede ser intercesora, como lo fue en las bodas de Caná de Galilea. Y gracias a la intercesión de la Virgen María, en la boda hubo más vino.
para que los novios no quedaran en ridículo. Imagínense que ya no hay vino y está la mera fiesta, y para que no quedaran en ridículo, la Virgen María intercede. Así es que, así brevemente como lo estoy haciendo ahora, desmenuzando la palabra de Dios, entendiéndola, nos damos cuenta que la Virgen María es intercesora para que nuestra oración, nuestra petición que le hacemos a Dios, que le estamos pidiendo un milagro a Dios, para que ese milagro que le estamos pidiendo, porque los milagros los hace Jesús, es el único que hace milagros, pero para que nuestra oración sea más escuchada o sea atendida más rápido, ahí está la Virgen María. Entonces, ¿la Virgen María es intercesora? Sí, sí es intercesora. La Virgen María nos puede ayudar para que Jesús nos atienda nuestras plegarias, nos haga caso, sí, porque es su madre. Y yo me imagino que a su madre no le niega nada. Y vuelvo a repetir, si Jesús se hubiera enojado, que primero fueron con su mamá y después fueron con él, Jesús hubiera dicho, no les doy nada. Primero hubieran venido conmigo. Y no fue así. Jesús hizo el milagro porque su mamá se lo pidió. Así es que por mediación de la Virgen María podemos obtener muchos milagros y muchas cosas que Cristo nos lo va a dar. Pero vamos a hacerlo por su mamá porque no le niega nada a su mamá. Yo creo que todos amamos a nuestra mamá, ¿o no? Y si tu mamá, si tienes con vida a tu mamá, te pidiera algo, pues se lo ibas a dar, ¿o no? Si te dice, oye hijo, fíjate que pues necesito esto, fíjate que mi estufa, mi lavadora ya no sirve, hijo, y pues yo quisiera ver si tú me pudieras ayudar a comprarme una lavadora. Si yo soy hijo y mamá me lo está pidiendo, yo veo la forma, trabajo más, ahorro más para ayudar a mi mamá, porque me lo está pidiendo mi madre. Y si es mi madre, no le voy a negar nada. Pues así Jesús. Jesús a su madre, a la Virgen, no le niega. Y por eso hizo caso. Así es que respondo a esta pregunta y que no te engañen los protestantes, ¿sí? Por eso hay que saber de la Biblia, que no te engañen los hermanos separados, que a veces nada más leen lo que a ellos les conviene, pero no leen otra parte como esta. Respondida a tu pregunta. Así es que, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Te gustaría que tocara algún otro tema referente a la Biblia, formación católica? Escríbeme a mi WhatsApp. Aquí va a aparecer. Escríbeme y dime, padre, tengo esta duda, y con mucho gusto, cuando tenga el tiempo, lo vamos a tocar. Así es que gracias por estar este día lunes de formación católica. Comparte este video, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube, Padre José Antonio Román Baena, para seguir creciendo más y más, evangelizando a través de las redes sociales. María es intercesora, Jesucristo es el Salvador.